Hola, muy buenas. A ver, supongamos que hay una empresa que funciona en un mercado competitivo y que tiene esa función de producción. Vale, X1 sería uno de los factores y el X2 sería el otro factor. Entonces la cantidad producida pues, va a depender de la expresión esta. Y luego me dan los precios de los factores, el precio del factor 1 que vale 2 y el precio del factor 2 que vale 1. Y en base a eso me van a medir, me van a hacer 4 preguntas. Primero, pregunta a largo plazo y luego pregunta a corto plazo. Ya sabéis que en el largo plazo todos los factores productivos son variables y en el corto plazo pues, habrá algún factor que será fijo. Vale, en el apartado A estamos trabajando en el largo plazo, o sea que los dos factores son variables, me dice que calcule las funciones de demanda de factores. Vale, se supone que la función va a maximizar el beneficio. ¿Y cómo se maximiza el beneficio? Bueno, pues primero habrá que ver qué es el beneficio. El beneficio lo podríamos entender como la diferencia entre los ingresos y los gastos. El ingreso es el precio por la cantidad, el precio no lo sabemos. El precio se supone que le viene dado de fuera porque está en un mercado competitivo. Y la cantidad pues vendría a ser esto de aquí, ¿vale? Sería pues 2 por x1 elevado a un medio por x2 elevado a un cuarto. Y todo eso formaría lo que es el ingreso. Esto de aquí sería el ingreso. Y a eso le tendríamos que restar los gastos, o sea, los costes. Y los costes de producción en esta parte serían pues los costes que le acarree el factor 1 y todo lo que le acarree el factor 2. O sea, será el precio del factor 1 por la cantidad de factor 1 menos el precio del factor 2 por la cantidad de factor 2. Y esta parte que hay aquí serían los costes. Y la resta pues sería el beneficio. Entonces, para maximizar el beneficio tendríamos que hacer un problema de optimización donde, como aparecen dos variables que son x1 y x2, pues tendríamos que hacer las derivadas parciales con respecto al primero, con respecto al segundo, igualarlo a cero, pero eso va a ser equivalente a lo que voy a hacer aquí ahora. O sea, resolver este problema es equivalente a lo que voy a hacer ahora. La empresa, para maximizar el beneficio, lo que va a hacer la empresa es lo siguiente. El precio por la productividad marginal del primer factor tiene que ser igual a lo que cuesta el primer factor. A ver, la productividad marginal del primer factor, del factor 1 sería la cantidad producida la cantidad que produce la última unidad del factor 1. Bueno, pues esta es la cantidad que produce la última unidad contratada del factor 1. Si lo multiplico por el precio, pues el valor de la cantidad producida, o sea, el valor que produce la última unidad del factor 1. Pues el valor que produce, imaginad que el factor 1 es el trabajo. Pues lo que produce, el valor de lo que produce el último trabajador, que sería esto, tiene que ser igual a su salario, ¿vale? La productividad marginal es una cantidad, es la cantidad que produciría, por ejemplo, el último trabajador. Esa cantidad, si se multiplica por el precio, pues nos daría el valor de esa producción. Pues el valor de lo que produce el último trabajador tiene que ser igual a su salario. O sea que la empresa va a ir contratando trabajadores hasta que ocurra esto, ¿vale? Y lo mismo, el precio por la productividad marginal del segundo factor, vamos a suponer que el capital, pues tendrá que ser igual al salario del segundo capital. O sea, imagina que el segundo factor es el capital, pues la producción de la última máquina, que sería la productividad marginal. Si la multiplicamos por el precio, pues el valor de esa producción, pues el valor de lo que produce la última máquina adquirida tiene que ser igual a lo que nos ha costado esa máquina. Bien, pues resolviendo el sistema de ecuaciones pues podríamos sacar las funciones de demanda de factores. Bien, ¿cuál es la productividad marginal del primer factor? La productividad marginal del primer factor es derivar respecto al x1, que el 2 se va a quedar igual. El x1, como va elevado a un medio, pues el 1 medio bajaría multiplicando y el x1 se quedaría elevado a un exponente menos. Si tenía exponente 1, yo digo un medio, pues un medio menos 1 va a salir menos un medio. O sea que el x1 se va a quedar elevado a menos un medio.
Y el x sub 2 pues se va a quedar igual porque estoy derivando respecto del x sub 1. Y eso sería la productividad marginal del primer factor. Lo que voy a hacer es borrar aquí, porque eso ya no me va a valer. Y voy a tachar este 2 con este 2 y me va a quedar que el precio por la productividad marginal del primer factor, que es todo esto, o sea, por x sub 1 elevado a menos un medio y por x sub 2 elevado a un cuarto, eso tiene que ser igual al salario del primer factor, que es 2. Pues lo igualaré a 2. Lo mismo voy a hacer ahora con la otra productividad. La productividad del segundo factor, pues será, el 2 se queda igual, el x sub 1 se va a quedar igual porque se considera constante, lo que voy a derivar es el x sub 2, voy a bajar el exponente, o sea, bajaré en un cuarto, el x sub 1 se va a quedar igual y el x sub 2 se va a quedar elevado a un exponente menos. Si a un cuarto le quito 1, se me va a quedar menos 3 cuartos. O sea que esta ecuación se quedará el precio por... Bueno, aquí puedo simplificar el 2, este de aquí, y dejar aquí abajo un 2. Pues me va a quedar por un medio, por x sub 1 elevado a un medio y por x sub 2 elevado a menos 3 cuartos. Y eso tiene que ser igual al coste del segundo factor. El coste del segundo factor sería 1, pues se igualaría a 1. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones. Pues todo va a girar ahora en torno a resolver ese sistema de ecuaciones. Ya depende un poco de la soltura que tengáis operando. A ver, a veces puede ayudar introducir una ecuación alternativa. O sea, yo tengo estas dos ecuaciones. Si os manejáis muy bien en matemáticas, pues no tendríais mucho problema a la hora de trabajar aquí. Si veis que salen dos ecuaciones complejas de trabajar, pues os podría ayudar sacar otra, que es la que sale de la relación técnica de sustitución. Recordad que la relación técnica de sustitución era la productividad marginal del primer factor entre la productividad marginal del segundo, que es lo que tengo aquí arriba. La productividad marginal del primer factor era x sub 1 elevado a menos un medio por x sub 2 elevado a un cuarto. Y la productividad marginal del segundo era un medio, o sea, es la parte esta de aquí, un medio por x sub 1 elevado a un medio y por x sub 2 elevado a menos 3 cuartos. Y eso tiene que ser igual al cociente de los precios de los factores. Lo que voy a hacer aquí, primero, este 2 lo voy a subir aquí arriba. Y me va a quedar, el 2 este de aquí, me va a quedar aquí arriba el 2. Luego, este x sub 1 que tiene exponente negativo, lo bajaré y lo pondré abajo, y hago un exponente positivo. Este x sub 2 con exponente 1/4 lo dejaré arriba. El x sub 2 con exponente 1/4, como tiene, el exponente es positivo, lo voy a dejar donde está. Y ahora me fijo en la parte de abajo. Este 2 ya lo he subido. Este x sub 1 que tenía exponente 1 medio, como el 1 medio es positivo, lo voy a dejar donde está. Y el x sub 2 que tiene exponente negativo, lo voy a pasar arriba y ya lo paso con exponente positivo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues tendremos toda la x sub 2 arriba, toda la x sub 1 abajo. Lo único que tengo que hacer ahora, por ejemplo aquí, a multiplicar x sub 2 por x sub 2 es sumar los exponentes, y 1/4 más 3/4 sería 1. O sea que se me va a quedar 2 veces x sub 2, y abajo x sub 1 elevado a un medio por x sub 1 elevado a un medio me va a quedar x sub 1. O sea que la relación marginal de la relación técnica de sustitución me va a dar 2x sub 2 partido por x sub 1. Esto lo voy a borrar. Y esta sería la tercera ecuación que podríamos introducir. O sea, 2x sub 2 partido por x sub 1 tiene que ser igual al cociente de los precios de los factores, que es 2 partido por 1, que sería 2. Entonces, aquí ya tenemos una ecuación alternativa que nos va a funcionar bien si, por ejemplo, veis que estas son complicadas de trabajar. A ver, esta se podría sacar directamente desde aquí, pero como la relación técnica de sustitución se conoce, pues a partir de ahí sacamos una tercera ecuación. Yo lo que haría ahora es pasar el x sub 1 aquí multiplicando, y me va a quedar que 2 veces x sub 2 tiene que ser igual a 2 veces x sub 1, y simplificando por 2, que me va a quedar que la cantidad del segundo factor
tiene que coincidir con la cantidad del primer factor. Yo sé que x1 tiene que ser igual a x sub 2. Bueno, sabemos algo importante, que la cantidad de los dos factores tiene que ser igual. Vale, ahora, para calcular las funciones de demanda de factores, yo ya tengo una ecuación, que es que x1 tiene que ser igual a x sub 2. Tengo esa relación. Vale, pues para calcular lo que vale x1 y para calcular lo que vale x sub 2, tenéis que coger una de las dos, la que veáis más sencilla. Yo, por ejemplo, voy a coger la primera y voy a hacer el precio por el x1 lo voy a dejar igual, elevado a menos un cuarto. Y el x sub 2 lo cambio por x1. O sea, aquí en vez de poner x sub 2 voy a poner x1 y lo voy a elevar a lo mismo que esté aquí. Pues, bueno, aquí estaba elevado a menos un medio, perdón. Y aquí el x sub 2 está elevado a un cuarto, el x sub 2 lo cambio por x1, pero lo sigo elevando a un cuarto. Y eso lo tendré que igualar al valor que aparezca aquí. Muy bien, ya tengo aquí una multiplicación, pero la parte de abajo es la misma, x1 y x1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ya sabéis que cuando tenemos una multiplicación de dos potencias con la misma base, lo que se hace es sumar los exponentes. O sea que me va a quedar el precio y por x1 elevado a cuánto. Pues menos un medio más un cuarto. Si yo sumo menos un medio más un cuarto, si confiáis en mí, saldrá menos un cuarto. Eso es lo que sale esta operación. Y eso lo tengo que igualar a 2. Vale. Esto ya lo voy a borrar. Ya no me va a valer de nada. Espero que no haya borrado algo que luego me va a valer. Vale, yo tengo esto. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es despejar el x1. Entonces voy a ver cómo tengo el x1 ahí. El x1 lo tengo multiplicando al precio, pero con exponente negativo. Entonces, ¿qué hacemos cuando yo quiero despejar algo y está con exponente negativo? Bueno, bien, pues hay una manera rápida de que el exponente se quede positivo. O sea, en vez de ponerlo multiplicando al precio, lo voy a poner dividiendo, pero con exponente positivo. O sea, esto es lo mismo que esto. Y lo que voy a hacer ahora es pasar el x1 multiplicando. Me va a quedar que el precio va a ser igual a 2 veces el x1 elevado a un cuarto. Como yo lo que quiero despejar es el x1, me sobran 2. Pues el 2 lo paso dividiendo y me va a quedar que el precio partido por 2 va a ser a x1 elevado a un cuarto. Y uno puede pensar, sí, pero ¿cómo le quito de ahí en un cuarto en el exponente del x1? Porque yo tengo que x1 elevado a un cuarto tiene que ser igual al precio partido por 2. Bien, ¿cómo hacemos para que el x1 se quede solo, sin el exponente? Bueno, pues lo que vamos a hacer, como aquí pone, esto es como elevado a un cuarto, es como si fuese una raíz cuarta. Bueno, pues para quitar de ahí, para quitar la raíz esa, como la raíz tiene índice 4, yo lo que voy a hacer es elevar aquí a 4 y elevar aquí a 4. Este 4 elimina la raíz y me va a quedar que x1 va a ser igual a p partido por 2 elevado a 4. Y esa será la cantidad demandada del primer factor. Como x1 es lo mismo que x sub 2, pues también va a ser igual a la cantidad demandada del segundo factor. Otra cosilla, mirad. Yo antes tenía esto, x1 elevado a un cuarto, y aquí p partido por 2. Hay una manera rápida de despejar una variable que esté elevado a un exponente, pero que el exponente sea una fracción. Cuando yo tengo esto, si no queréis poner la raíz, podéis hacer esto. Para despejar x1, lo que se hace es trasladar este exponente a este lado. O sea, yo pongo aquí el p partido por 2 y el exponente que lleva el x1 se pasa a este lado, pero se invierte. O sea, en vez de poner 1 partido por 4, voy a poner 4 partido por 1. Y 4 partido por 1 es 4. ¿Vale? Y sale lo mismo. ¿Vale? Otra forma de hacerlo más rápida. Era p partido... Bien, ya sé lo que sale. O sea, que x1 y x2 salía p partido por 2 elevado a 4. Bueno, la demanda de factores sería que x1 tiene que ser igual a x2 y tiene que ser igual a p partido por 2 elevado a 4. Bien, vamos a hacer ahora, vamos a sacar lo que es la función de oferta de producto. Bien, en la función de oferta, lo único que tengo que hacer es cambiar x1 y x2 por las respectivas funciones de demanda de factores. O sea, yo pondré la cantidad va a ser igual a 2 veces, el x1 lo cambiaré por p partido por 2 elevado a 4. Esto es lo que vale x1. Pero x1 está elevado a un medio, pues todo eso
elevado a 1 medio. Y el x sub 2, pues lo mismo, es p partido por 2 elevado a 4, pero todo eso está elevado a 1/4, pues todo eso elevado a 1/4. Y no nos vamos a venir abajo porque aquí aparezca una potencia y luego otra potencia, que eso es muy sencillo. Recordad que eso era, cuando teníamos potencias sucesivas, si yo tengo, por ejemplo, algo que está elevado a 4 y que está elevado, por ejemplo, a 1 medio, lo que se hace es multiplicar los exponentes, y 4 por 1 medio son 4 medios. O sea, aquí me va a quedar elevado a 4 medios. Y 4 medios es lo mismo que 2. Y el otro, pues, se me va a quedar p partido por 2, ¿y elevado a cuánto? Pues 4 por 1/4 son 4/4, y 4/4 vale 1. Vale, como esto es lo mismo que eso, al final me va a quedar que la producción va a ser igual a 2 veces p medio elevado a 2 por p medio elevado a 1 es p medios elevado a 3. O sea que la función de oferta de producto va a ser igual, la cantidad va a ser igual a 2 veces p partido por 2 elevado al cubo. Esto lo podría ir simplificar un poco, el cubo va con la p y con el 2, la p se va a quedar al cubo, el 2 al cubo son 8, y el 2 y el 8 se pueden simplificar y me va a quedar p al cubo partido por 4. Lo podéis dejar así, lo podéis dejar así, pues eso ya como queráis. Vale, ahora ya nos metemos en otro escenario. En este caso, en el apartado C, ya entramos en el corto plazo y me dice que del segundo factor hay una cantidad igual a 16. Vale, pues me hacen las mismas dos preguntas que hice antes, pero en el corto plazo, ahora sabiendo que la cantidad del segundo factor vale 16, todo lo demás sigue igual, los precios de los factores permanecen igual que antes. Vale, la idea sería optimizar, o sea, como problema matemático sería buscar el máximo, o sea, hay que buscar el máximo beneficio. El beneficio era, pues, P, una cosilla, como el x sub 2 vale 16, aquí ya puedo cambiar el x sub 2 por 16. ¿Y cuánto vale 16 elevado a 1/4? Eso es como decir la raíz cuarta de 16. Y la raíz cuarta de 16 vale 2. O sea que todo esto de aquí vale 2. Todo eso vale 2. Que al multiplicarlo con el 2 que hay aquí adelante se me va a convertir en un 4. Y esto que está elevado a 1 medio lo voy a dejar como raíz cuadrada. Me gusta más dejarlo como raíz cuadrada que como x elevado a 1 medio. O sea que la función de producción se convertiría en esa función. Vale, la idea sería ahora obtener el máximo beneficio, pero sabiendo que la función de producción es esta. Bien, pues como antes, el beneficio es ingreso menos gasto, el ingreso, pues precio por cantidad, el precio B, la cantidad, pues 4 veces la raíz cuadrada de x1, menos los costes. Los costes, pues, será el coste del segundo factor, o sea, el precio del primer factor, que es 2, por la cantidad del primer factor, menos el precio del segundo factor, que es 1, por la cantidad del segundo factor, que era 16. Vale, pues yo tendría que buscar el máximo de esto, lo derivaría, lo igualaría a 0, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Antes había 2 factores variables, ahora solamente hay un factor variable. O sea, la empresa va a ir contratando el factor 1 mientras el valor de lo que produce sea mayor que lo que le cuesta ese factor. O sea, la idea es llegar hasta el punto llegar al punto en el que el valor de lo que produce, pues me imaginaron que este factor era el factor trabajo creo que era, el valor de lo producido por el último trabajador ha de ser igual al precio, o sea, al precio que le cueste ese trabajador. En este caso ahora la productividad marginal del primer factor, tengo que derivar esto con respecto a x1. Entonces el 4 se va a quedar, la derivada de una raíz cuadrada era 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x1, y eso tiene que ser igual a omega 1, que es 2. Bien, este 4 y este 2 se pueden simplificar. Yo puedo quitar el 2 de arriba, o sea, todo abajo, y dejar aquí un 2. Y al final me va a quedar p por 2 y por 1. Eso va a ser 2p. 2p partido de la raíz cuadrada de x1 tiene que ser igual a 2. Vale, pues de ahí, simplemente despejando eso, voy a despejar el x1 y voy a pasar la raíz aquí multiplicando. Me va a quedar que 2 veces el precio tiene que ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de x1.
Aquí si queréis podéis simplificar el 2 con el 2 y os va a quedar que el precio es igual a la raíz cuadrada de x1. Si no simplificáis el 2 y el 2 no pasa nada. Lo que voy a hacer ahora es quitar la raíz y para eso tengo que elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. El precio me va a quedar elevado al cuadrado. Aquí me va a quedar p cuadrado y aquí el cuadrado elimina a la raíz y me va a quedar x1. O sea que la cantidad del factor x1 va a ser igual al precio elevado al cuadrado. Y la función de oferta. Pues la función de oferta, lo que tengo que hacer es coger esto y cambiarlo aquí. O sea, me voy a la función de cantidad, a la función de producción, que es 4 veces la raíz cuadrada de la x1 que era p al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz y me va a quedar que la función de oferta es 4p. Muy bien, pues ejercicio resuelto y ya hasta el siguiente vídeo.